Paz de Cristo, hermanos. Qué hermoso es nuestro Dios, amén. ¿Cuántos trajeron Biblia este día? Vamos a invitar, si usted trajo Biblia, ahora allá en el libro de Romanos. Vamos a ver unas escrituras ahí en el capítulo 6 y vamos a mirar algunos versículos. Y el tema de este día va a ser una enseñanza en sí, va a ser para todos en sí. Qué bueno que está aquí nuestro hermano Pedro. Dios lo bendiga y lo guarde, y es parte de un propósito que Dios tiene para su vida. El que esté aquí no es una coincidencia, amén. Y usted que está aquí también no es una coincidencia, es algo que usted y yo tenemos definitivo en el plan de Dios, el disfrutar, el alabar a Dios juntos, amén, amén. Y un día vamos a estar por la eternidad alabando a Dios juntos, amén. Libro de Romanos capítulo 6, y si usted lo tiene, vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 23. Capítulo 6, verso 15 hasta al 23. Vamos a empezar ahí y vamos a leer esta porción bíblica. ¿Todos lo tienen? ¿Los niños van a ir a la clase? Wow, pues que Dios les bendiga, les lleve con bien. Los jóvenes también, si van a ir a la clase, que Dios los bendiga y los lleve con bien, amén. Mientras que salen los niños, denle una repasada si gustan. Gloria a Cristo Jesús, amén. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen ya? De igual manera, antes de leer, vamos a invitar a los que están con nosotros a través de los medios que nos permiten llegar a sus vidas, que Dios bendiga sus vidas y que Dios nos permita también gozarnos con ellos y que ellos se unan a escudriñar la palabra de Dios con nosotros. Que nos permita el Señor disfrutar el hacer algo juntos, aunque estemos a distancia. Para Dios no hay distancia, amén. Dios donde quiera está, por eso es omnipresente, omnisciente, amén. Es poderoso nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios, Romanos 6, 15, dice: ¿qué pues? Es una pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y luego la respuesta está ahí, dice: en ninguna manera. Dice otra pregunta: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Tomen en cuenta, porque todas estas palabras son algo muy importante para nosotros, amén. Una vez más vamos a leer verso 6 para que le tomemos énfasis a esto. Dice, una pregunta, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El verso 17 dice: pero gracias a Dios que, aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación prestar vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20 dice: porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué gran propósito de nuestro Dios, amén. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Vamos a orar. Les quiero decir que si solamente nos quedáramos con lo que leímos, es un mensaje para todos, amén. Pero vamos a ir un poquito más para allá, amén. Vamos a orar. Precioso Jesús, gracias, maravilloso Dios, por la obra, Señor, que tienes en nuestras vidas. Gracias, precioso Jesús, porque tú, Padre amoroso, nos has permitido, Señor Jesús, llegar hasta aquí, Señor Jesús. La meta no sabemos
¿Qué tan lejos está, Padre amado, para llegar hasta la eternidad contigo, Señor? Pero contigo, Padre amado, tenemos, Padre bendito, esa promesa de que somos más que vencedores. Permítenos, poderoso Dios, ir avanzando y alcanzando, Padre bendito, esas bendiciones que tú tienes en propósitos. Permítenos guardarnos fieles. Permítenos, poderoso Dios, ser, Padre amado, esos siervos útiles, Padre amoroso. Padre celestial, que tú seas, Padre amado, exaltado en la vida de cada uno de tus siervos que escuche esta palabra, Padre amoroso. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y permíteme, poderoso Dios, poseer esta palabra, esta verdad, Señor Jesús. Que seamos, Padre amoroso, Padre bendito, el mismo pueblo que tú, Señor Jesús, asignaste como iglesia, Padre amado. Padre bendito, en tu poderoso nombre. En el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele una ofrenda de aplausos, tome su lugar y prepare su Biblia si usted quiere seguir leyendo algunas cosas que vamos a seguir leyendo, pero solamente con estas escrituras que leímos tenemos mucho que aprender. Amén. Y les quiero decir, el tema de esta noche se llama, si somos la iglesia de Jesucristo, que Jesucristo estableció. La pregunta es, escuche porque esa pregunta es para mí también, amén. Si somos la iglesia que Jesucristo estableció, la pregunta es, ¿por qué no enseñamos y nos parecemos a la iglesia de Jesús? Oiga, ¿por qué no enseñamos y nos parecemos a la iglesia de Jesús? Porque Él estableció la iglesia con 120 personas. Ciertamente ahí iba 12 discípulos que Dios doctrinó y enseñó. El resto de los que se mencionan ahí fueron revestidos del poder de lo alto y todos concordaban en la misma enseñanza. Todos. O sea, no había sombra de variación, como dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Dice, todo lo puro, todo lo recto proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si todos somos nosotros llenos de la misma palabra, llenos del mismo espíritu, ahora la pregunta es, ¿por qué no concordamos con los apóstoles? ¿Por qué no concordamos? En algunas cosas estamos faltando nosotros. Los discípulos de Jesús, de verdad, si usted sigue escudriñando, vamos a seguir escudriñando un poquito más para enfrente, vamos a mirar que realmente son el ejemplo perfecto para nosotros, como siervos de Dios. El instructor es Jesús, sigue siendo el mismo. La materia somos nosotros, hechura del Dios Todopoderoso que nos crió para buenas obras. Así es que somos nosotros, les voy a decir que invitados a participar de una sana doctrina como la que está escrita y establecida por Dios en la palabra. Y esa sana doctrina de verdad requiere de hombres y mujeres esforzados. Hombres y mujeres que de verdad lleguemos a negarnos a nosotros mismos para agradar al que nos llamó. Amén. Que lleguemos a comprender que el que nos llamó con un propósito de que nosotros fuéramos algo especial en su viña, en su cuerpo que es la iglesia. Amén. No es cualquier cosa. Si usted mira el libro de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que nosotros somos real sacerdocio. Oiga nomás lo que somos en Cristo Jesús. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Si usted sigue mirando, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, hay un propósito para qué nos llamó. Hay un propósito para qué nos sacó, para que alumbremos en la oscuridad, para que nosotros seamos ejemplo para otros, para que se den cuenta que es un Dios poderoso el que nos cambió. Es un Dios que recibe la honra cuando usted y yo le somos obedientes. Pero si usted y yo nos conformamos, como dice el capítulo 12 del libro de Romanos, también si usted lo sigue leyendo, dice que no os conforméis. Esta palabra conforméis está en muchos seres humanos, estamos conformados con un servicio mediocre. Y es algo que definitivo a Dios no agrada, y tampoco nosotros. Les quiero decir que somos un buen ejemplo. Le digo nosotros porque yo también me cuento. Para lo que el plan de Dios tiene en propósito para este mundo,
Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que Dios nos llamó para que fuéramos nosotros los voceros de Jesús. Amén. Para que su nombre fuera exaltado en aquellos que reciben su palabra, para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Denle un aplauso si es posible. Dios es bueno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo fue que estos discípulos y estos siervos pudieron lograr ellos mantenerse firmes? Porque el servicio que los discípulos tuvieron que dar a Jesús fue en medio de un tiempo donde definitivo la lucha y la prueba era de verdad fuerte. Donde tenían que ellos de verdad exponer su vida al hablar de Jesús. Al hablar del nombre de Jesús exponían su vida. ¿Sabe por qué? Porque eran perseguidos para muerte. Pero usted y yo no somos perseguidos para muerte. Y aún así en esta liviandad de servicio todavía le fallamos al Señor Jesús. Amén. Yo no sé si usted le ha fallado, pero le fallamos, digo, yo también le fallamos al Señor Jesús. Dios no merece eso. Dios merece que nosotros seamos fieles, que nosotros de verdad seamos hombres y mujeres esforzados para alabanza y gloria del que lo llamó. Amén. Para que el nombre del Dios Todopoderoso sea exaltado y glorificado. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Ahora les quiero decir, hay algunas cosas que pasan en nuestros medios y las dejamos pasar, y muchas veces también nosotros dejamos hacer saber nuestra manera de pensar. Pero ¿qué es lo que pensamos si concuerda con lo que Dios dice? Porque somos celosos de muchas cosas. Y es bueno ser celoso, pero qué bueno que fuéramos celosos de la verdad y que la aplicáramos a nuestra vida. Amén. Porque muchas veces somos celosos de algo que alguien dijo por allá, pero no le escudriñamos ni tampoco nos interesamos a mirar la raíz de por qué dijo aquella persona estas cosas. No contendemos a decirle a aquella persona que no está bien en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de reaccionar a la verdad de Dios. Amén. Si Dios dice, ¿por qué discutimos lo de Dios? Amén. Lo que leímos aquí es algo poderoso y fuerte. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Es una palabra fuerte, porque ¿sabe qué? Este conflicto se llevó a cabo porque por causa de que quebraron la ley supuestamente fue perseguido Jesús y sus discípulos. Porque para los fariseos y también para los saduceos y para el sacerdocio, los discípulos estaban quebrando la ley de Dios para ellos, pero realmente ellos habían vituperado la ley de Dios. En otras palabras, no eran hombres y mujeres que definitivo llevaran una vida conforme a la voluntad de Dios. Dios rechazó y de alguna manera usted puede mirar que reprobó su servicio. Si no, ¿para qué hubiera haber venido nuestro Dios a hacer un sacrificio tan grande si todo hubiera estado bien bajo la ley? Si bajo la ley se hubiera alcanzado la salvación, entonces ¿para qué hacer un sacrificio más? Pero les quiero decir que Dios abrió un acceso de gracia que hoy en día usted y yo hemos disfrutado. Porque nadie nos ha perseguido como a los discípulos de Jesús los persiguieron. Amén. Dale gracias a Dios por eso. Porque Dios ha sido bueno con usted. No nos ha hecho pasar por la prueba, ni tampoco hemos derramado lágrimas ni sangre. Tal vez por nosotros ser fieles a Jesús también. Puede ser que haya llorado, pero no lo han desangrado por servirle a Dios. Amén. Solamente lágrimas tal vez porque llora uno porque alguien se está perdiendo. Porque alguien no alcanza la bendición de Dios. Pero no hemos sangrado, no nos han azotado, en otras palabras, por el evangelio de Jesús. Dios mandó solamente una cosa, que se predicara el evangelio. Y aquí vamos a entrar a este punto porque es polémico en este tiempo. Si usted y yo predicamos el evangelio, el verdadero evangelio, ¿sabe qué? Hay gente que se molesta. Y hay gente que no le agrada. Y hay gente que nos juzga. Y les quiero decir que lo que Dios estableció, lo estableció con un propósito. Yo no creo que Él escribió o dijo que escribieran los discípulos nomás por escribir. No. Saben, aunque esta carta de Romanos es la primera que encabeza después de los Hechos, le quiero decir que no fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Esta fue la cuarta carta. Y muchos de nosotros tal vez pensamos que esa fue la primera carta, pero no, es la cuarta carta. Después tal vez en otro estudio vamos a mirar para que analicemos todo eso y conozcamos todo esto. Pero es algo
que necesitamos conocer. Para que usted y yo entremos en un diálogo de alguna manera, para dialogar algún punto doctrinal, tenemos que conocer la verdad de Dios. Si no conocemos la verdad de Dios, ¿cómo vamos a poder dialogar sabiamente en el plan y el propósito de Dios? Hoy en día se están levantando muchas cosas y se van a seguir levantando. Y sabe que el nombre de Jesús lo van a tratar de quitar. Así como en aquel tiempo se prohibió que se hablara del nombre de Jesús. Usted mira el libro de los Hechos, capítulo 3, después de un milagro hecho a un varón que estaba por vida allí, paralítico, lo ponían a la puerta de la iglesia La Hermosa. Por ese milagro, los discípulos casi pasaron a ser ellos, de alguna manera, sacrificados por el favor hecho en el nombre de Jesús a una persona. Hoy en día estamos hablando de lo mismo. Quieren usar el nombre de Jesús para salvación, pero no quieren usar la doctrina de Jesús para que otros se salven también. Amén. Ni tampoco quieren someterse a la doctrina de Jesús. Y este es algo bueno que hablemos. El libro de Judas, si usted mira, nos demanda y nos exhorta que nosotros contendamos con la verdad. Amén. Contendamos con la verdad, no con nuestra manera de pensar, con la verdad de Dios. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. La pregunta sería, ¿cómo es que los discípulos lograron ellos mantenerse en un tiempo tan difícil, firmes y fieles a Dios? ¿Cómo fue? Y tal vez usted también tenga la misma pregunta, ¿cómo es que ellos soportaron tantas cosas por amor a la obra que Dios les había encomendado? Porque fue un tiempo donde ellos desde el principio de su llamado empezaron a sufrir ellos de alguna manera indirectamente persecución. Y hoy en día todavía es la misma palabra, la misma doctrina, y nosotros no estamos dispuestos a sufrir persecución por el nombre de Jesús. Amén. Y aquí van a ir cosas fuertes, se puede decir, ¿sabe por qué? Porque vamos a mirar algunas cosas, y así dijo el Señor para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y cuando analice lo que dijo el profeta, va a mirar que los textos están incompletos. ¿Por qué están incompletos? La pregunta es, ¿por qué están incompletos? Si Dios dice, el que le quitare. Entonces les quiero decir, porque ellos sabían y recibieron una revelación que es única. Nunca más se volvió a mencionar ciertas cosas. Ciertamente algunas cosas se mencionaron, algunas cosas ya no se mencionaron. Algunas cosas se hicieron, otras cosas definitivos. Dios quitó los rudimentos, eran 600 y tantos rudimentos. Los quitó el Señor, ¿por qué? Porque precisamente lo que tenían ya era una esclavitud. Hoy en día usted y yo somos libres de esos rudimentos. Si no, fíjese, estaríamos bajo de alguna manera bajo una carga tan terrible, 600 rudimentos para cumplirlos. Amén. Pero denle gracias a Dios porque usted y yo tenemos el privilegio de ser libres en Cristo Jesús, por la gracia y misericordia. Amén. De eso es lo que está hablando aquí el libro de Romanos. Amén. Aleluya. Gócese porque Dios ha hecho cosas grandes a su favor, a mi favor. Dice la palabra una vez más lo que usted leyó. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y luego dice la otra parte del versículo, en ninguna manera. Porque aquí ya, de alguna manera, si usted mira, dice la palabra de Dios, si usted mira más adelante el libro de Gálatas, dice que el que no se somete a la ley conforme la ley en su totalidad, dice que está perdido. Si usted, mire, cuando tengan tiempo, lean, métanle tiempo a la palabra. Métanle tiempo y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que nos hace falta conocer. Amén. Cuando usted mira el capítulo, el libro de Gálatas, el libro de Hebreos, se va a dar cuenta de muchas cosas. Léalo detenidamente y se va a dar cuenta de tantas cosas que son una necesidad en nuestra vida. En el tiempo de gracia es una necesidad. Esa palabra definitivo nos hace falta a nosotros. Pero que no nomás que la leamos, que la guardemos en el corazón. Amén. Y nos falta tiempo para exponerla. Pero vamos un poquito más. Verso 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí ya cambió todo. Porque aquí cambia, dice,
Si alguien se somete, es esclavo de a quién se somete. Y si nosotros sabemos lo que es pecado y lo hacemos, dice la palabra de Dios que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿en qué quedamos? En esclavos de pecado. Pero si somos libres, nosotros por gracia somos libres, por la justicia de Dios, porque Dios hizo un sacrificio que fue suficiente y es suficiente para que usted y yo seamos libres. Y en ese sacrificio usted y yo somos cubiertos en su totalidad. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Ciertamente las obras son parte de cuando la gracia está en nosotros, va a haber obras. Pero si alguien tiene obras pero sigue en pecado, no le va a salvar eso. Va a continuar siendo transgresor de la palabra y vas a continuar viviendo en pecado. Para que pueda ser libre tiene que dejar de hacer el pecado y vivir por gracia. De verdad la gracia lo va a llevar a santificación. Por eso la pregunta, ¿de qué manera los discípulos se llevaron ellos a cabo este evento tan glorioso de ellos llevarlo adentro de su corazón y vivirlo? Porque eso era lo que ellos hacían, vivirlo. No nomás lo aprendieron, sino lo vivían. ¿Cómo? Esto quiere decir que llevaron una consagración. De tal manera, ¿qué quiere decir consagración? Es dedicado a Dios. Fue una consagración que se entregaron en cuerpo y alma a su Creador. Amén. Para alabanza y gloria de su nombre. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Solamente vamos a poder mirar tantito aquí, el tiempo se va tan rápido. Amén. Verso 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, mire aquí, esto es lo que Dios hizo en la gracia. Pero gracias a Dios, aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, ¿de qué forma de doctrina? Porque aquí hay muchas formas. Aquí hay muchas formas y hay muchas doctrinas. ¿Sabe qué? Estamos, le voy a decir, entestados de tantas doctrinas. Pero la doctrina de Dios es solamente una sola doctrina. Es una. Y esa doctrina está definitivo fundada conforme la palabra de Dios dice, edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa doctrina está fundada en el fundamento de apóstoles y profetas. Esto lo dice el libro de Efesios capítulo 2 verso 20. Y si los discípulos llevaron a cabo esta enseñanza es porque no fue porque ellos se guiaron por sí mismos, concordaron los unos con los otros. Usted mira el libro de los Hechos capítulo 2 verso 42, dice que todo tenían en común. Todo. Las oraciones. ¿Sabe qué? Concordaban en todo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu era el que poseía. Las actividades de ellos eran conforme el Espíritu de Dios, no conforme lo que ellos pensaban y querían hacer. No desconcordaban en la enseñanza, no salían en desacuerdo en las actividades, salían en todo en concordancia. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu los guiaba. Pero ahora nosotros, ¿por qué estamos desconcordando? Si es la misma palabra, es la misma doctrina. ¿Por qué nosotros en ocasiones sí le creemos a Dios y en ocasiones buscamos nosotros la manera de reputar la verdad de Dios? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no andamos conforme al Espíritu, andamos conforme a la carne. Si usted mira el capítulo 8 del libro de Hebreos, de Romanos, dice que nosotros, primero para empezar ahí, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, después dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice que los que andan conforme a la carne, dice, de la carne van a cosechar ¿qué? Corrupción y muerte. Mas los que viven conforme al Espíritu van a cosechar del Espíritu vida eterna. Entonces, ¿cómo es como nosotros nos invita el Señor a vivir? No conforme a lo que pensamos y queremos, sino conforme a lo que Dios dice que creamos y que pensemos, para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Dios es bueno y Él tiene un plan que no cambia. Él tiene un plan que de alguna manera usted solamente exponga la palabra, se defiende solo. Solamente tenemos que exponer la verdad. Amén. Y esa verdad está aquí escrita, establecida. Lo más especial es que si usted mira que los rudimentos, de los 600 rudimentos que se mencionaron allá, ¿cuál de ellos usted está de alguna manera
mirando que Dios nos puso a nosotros que los tuviéramos que llevar. Hablando de rudimentos. Si hablamos de mandamientos, estamos hablando de algo diferente. De los rudimentos usted fue libre de todos. Por gracia. Por misericordia. Porque Dios tenía un plan y tiene un plan perfecto. Realmente se cansó. Los rudimentos, ¿sabe qué? Es porque la gente no entendía. Y hoy en día, ¿sabe qué? Muchos rudimentos los han traído, pero a base de doctrina de hombres, filosofía. Amén. Esta es, dice, estratagema de hombres. Pero realmente nosotros no estamos bajo estratagema de hombres. Debemos estar bajo la unción del Espíritu Santo y bajo la dirección de la palabra de Dios, que es vida eterna. Amén. Para alabanza y gloria de su nombre. Déselo si es para Dios, Él lo merece. Amén. Gloria a Cristo Jesús. El verso 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Luego nos menciona, dice: hablo como hombre. Amén. Si usted mira cada punto, dice, para que usted y yo lo podamos entender de alguna manera, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice, ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, si en otro tiempo nosotros andábamos, este cuerpo, ¿sabe que lo usábamos como carnada de cañón para que otros pecaran? ¿Cuántos le invitaron una cerveza a alguien más? ¿Cuántos le invitaron un cigarro a alguien más? ¿Cuántos los invitaron a fiestas paganas donde se reinaba el espíritu chamuquero ahí? Todos participamos de eso. ¿Cuántos se prestaron en sí en su cuerpo a hacer cosas que no debían? ¿Cuántos nos prestamos a eso? Pero Dios nos libró de todo eso, nos ha hecho libres. ¿Con qué propósito? Para que el nombre de Dios sea exaltado en nuestra vida, para alabanza y gloria de su nombre. No es cualquier cosa la que Dios hizo. Hizo algo maravilloso, nos cambió de una oscuridad a ser luz. Nos cambió de ir en una dirección opuesta a ir a la gloria de Dios, que es vida eterna. Íbamos contrarios, pero ahora por gracia sois salvos. Amén. Si usted lee solamente esto, es algo maravilloso que usted puede visualizar, que Dios tiene un plan perfecto, lo cual Dios nos sacó para que nos caminemos en esta nueva vida. Amén. ¿Por qué tener nosotros que mirar hacia atrás? ¿Qué tenemos del pasado? Vergüenzas, hermano. Nos sigue. Ese testimonio muchas veces nos sigue. A mí me ha seguido por mucho tiempo. Y sabe que muchos me han acusado por lo que yo hacía. Pero sabe lo que yo les digo, ciertamente lo hacía, pero ahora soy una nueva persona en Cristo. Ya no soy el mismo, ya Dios me cambió. Ahora Dios me ha regenerado, mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de caminar es diferente. En otro tiempo a mí me miraban en otros lugares, pero ahora me miran en un lugar donde la gloria y la honra es para Dios. Para alabanza y gloria de Dios. Tápele la boca al enemigo. Si alguien le dice lo que usted era, dígale, eso era, pero ahora soy nueva masa en manos del Todopoderoso. Nueva criatura. Y el verso 5, capítulo 17 de 1 Corintios dice, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Lo que usted era ya no es. Si yo volteo y miro a algunos de ustedes, si ustedes me cuentan su historia, la voy a conocer. Pero como yo ni estoy interesado en su historia, menos Dios. Dios sabía desde antemano, sabía hasta dónde usted iba a ir. Y sabe que Él sabía que un día se iba a encontrar con Él o con usted. Y sabe que iba a transformar su vida. ¿Pero para qué? Para que usted diera honra y gloria de aquel que lo libró de esa manera de vivir. Para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Verso 18 dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis una vez más vuestros miembros para servir a inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20, porque cuando eras esclavos del pecado, dice, eras libres acerca de la justicia. En otras palabras, cuando le damos vuelo a la hilacha, ¿sabe qué?
si un pecado más se aventaba, mache, no era nada diferente. ¿Sabe qué? Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Lave una camisa usted y si es posible que sea blanca, lávela. Y sabe que cuando la lave que quede bien blanquita. Y mire, cualquier manchita que le caiga a esa camisa se le va a notar de lejos. Pero no lave una camisa, sabe que ya esté toda manchada, no la lave. Y vaya y déle vuelta por ahí donde vaya. Sabe que si le cae otras 3, 4 manchas, ni se va a notar porque sabe que ella estaba manchada. Eso es lo que quiere decir este texto. Si estabas manchado, ¿sabe qué? Sabes que no se notaba lo que estaba pasando. Ya un pecado más, de todas maneras estabas perdido. Pero ahora Dios te ha rescatado, te ha limpiado. Cuida tu vestuario. Cuida tu manera de vivir. No dejes que alguien lo manche. Porque el que lo lavó y pagó muy caro esa lavada. Fue con sangre. Para alabanza y gloria de su nombre. No fue cualquier pago, fue un pago extra. A precio de sangre, dice, los he comprado. Carísimos. Algo grande. Hizo de algo que no era algo que es ahora. Sin Cristo no somos nada. Cuando estamos en el pecado somos contados como ovejas de matadero. Aún en Cristo somos contados como ovejas de matadero para alabanza y gloria de Cristo. Cambia la situación. Si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. Sea que vivamos o moramos, de Él somos. A Él sea la honra y la gloria por siempre. No es cualquier cosa lo que Dios hizo. Hizo algo que vale la pena que usted lo mire. Y lo mire, déjele, voy a decir con visión de qué Dios hizo en su vida. Y qué es lo que Dios quiere hacer todavía. Porque no ha terminado su obra. No ha terminado la obra de Dios en nosotros. Todavía hay muchas cosas que está haciendo en nosotros. Alguien compuso en alabanza y dice: día tras día el Señor me va quitando costumbres malas que sin Él son imposibles. Día tras día el Señor me va llamando, me da las fuerzas para el diablo yo vencer. Y el coro dice: ahora veo con el corazón de Cristo las cosas que antes por mí mismo no veía. Ahora todo yo lo puedo en Jesucristo, me da las fuerzas para el diablo yo vencer. Ahora todo lo puedo en Cristo. El apóstol Pablo lo dijo también: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no solamente algunas cosas, todo. Dios ha sido bueno con nosotros. Verso 21 dice: pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas era muerte. ¿Qué fruto teníamos de esas cosas? Todavía algunos de nosotros nos acordamos, y algunos cuentan de alguna manera sus travesuras como si hubiera sido una aventura de victoria, cuando es una aventura de vergüenza. Amén. Yo era, cuando no me había entregado a Cristo, así. Yo no era nada. Por gracia ahora soy alguien. Por misericordia. Amén. Nada era sin Cristo, ahora soy alguien en Cristo. Soy hijo del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Amén. Dice el verso 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora mira nomás lo que tú eres y qué tienes por fruto y qué tienes para Dios. De seguro los que pensamos bien debemos de decir: nosotros tenemos un deseo de servirle día y noche, 24/7. No nomás el día de servicio aquí en la iglesia, sino todos los días y todo el día y toda la noche. Hay algunos sueños que nos perturban. ¿Sabe qué? Cuando sean sueños perturbadores, cuando se levante, repréndalos en el nombre de Jesús. Los reprendo. Porque el enemigo hasta dormido nos tratar de invadir y conquistar. Pero en cuanto se despierte y esté en el nombre de Jesús, lo reprendo. Ese nombre nos lo dio para que usted y yo lo usáramos. Ese nombre es un arma poderosa. Amén. Es un arma que destruye principados y potestades.
Es un arma que no tiene nada que la confronte y salga victorioso. Todas las batallas que pelee en el nombre de Jesús las va a vencer. Todo lo que haga en el nombre de Jesús va a ser para agradar a Dios, porque dice el libro de Colosenses, todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, todo hacerlo en el nombre de Jesucristo. Así es que todo tenemos que nosotros hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea que aquí ya tenemos nosotros que reflexionar. La paga del pecado es muerte. Cuando usted otra vez regresa a su vida pasada, lo que usted está regresando otra vez a matarse, en otras palabras, se suicida. ¿Cuántos suicidios hay aquí? Muchos. Porque sabe que muchos se han regresado por horas, por días a su vida pasada, se suicidan. Por la gracia y misericordia una vez más Dios los vuelve a la vida, porque es un Dios de misericordia. Es un Dios que cuando el hombre clama, mientras tiene vida, tiene esperanza. Pero para muchos no hay esa oportunidad. Muchos se quedan y se perdió el asunto. Amén. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero miren, qué bueno que usted y yo tuviéramos nuestra vista puesta en lo que es vida eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Consagración. ¿Qué es consagración? Se los voy a decir otra vez. Consagración es dedicados a Dios. Estamos hablando en este punto, en este tema. Si usted está hablando de consagración para la obra de Dios, es dedicado para Dios. En otras palabras, Dios lo levantó para dedicarlo para su obra. Para eso nos levantó de la muerte. Porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida, dando a entender que cuando nosotros aquí en la tierra tenemos estos eventos, hay personas que supuestamente cuando alguien le salva la vida a alguien, ¿qué te dice? Te debo la vida. Eso tienen en el término del mundo. Dice, me salvó la vida, se la debo. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por porque me salvó la vida. Eso dicen también en el mundo. Pero ¿por qué no lo hicimos para Dios si Dios nos rescató de la misma muerte? Estábamos muertos en delitos y pecados y de ahí nos levantó para gracia y honra de su nombre. ¿Por qué no pensamos de la misma manera? ¿Sabes qué? Merece que yo ponga mi vida en tu servicio, Señor. Mereces que yo sea un siervo, que yo ponga mi vida enfrente. Pase lo que pase, tú eres primero, Señor. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Gloria a Cristo Jesús. El asunto en este tiempo es para todos lo mismo. El Señor es el mismo, no ha cambiado. Los discípulos, les quiero decir que ellos cuando fueron invitando y que la gente se convertía, ¿sabe qué? Se convertía y sabía de antemano que estaban propensos a ellos ser de alguna manera sacrificados. ¿Sabe qué? Desde que se entregaban a Cristo y ellos recibían el nombre de Jesús en su vida, estaban dispuestos a morir por Jesús. ¿Sabe por qué? Porque era una persecución de muerte. Hoy en día no ha cambiado, es la misma persecución. Pero ahora ¿sabe cómo el enemigo lo ha puesto? A nivel espiritual. Es cuando usted le entrega su vida a Cristo, el enemigo de todas maneras está buscando la misma manera, pero espiritualmente. Mientras usted vive, él está luchando por matarlo espiritualmente. Cada que usted y yo le hacemos caso a esta carne, estamos propensos a que el enemigo nos mate. Y siquiera muriéramos para Dios, pero morimos para el enemigo. Por eso dice el verso, allí capítulo 14, verso 7, dice, y nadie vive para sí, porque Dios lo dejó establecido. Nadie vive para sí. O vivimos para Dios o vivimos para el otro. ¿Para quién queremos vivir? Usted decide, yo decido. ¿Para quién queremos vivir? Si usted decide vivir para Cristo, tiene que negarse a sí mismo y entregar su vida por completo a Cristo. Si quiere vivir para usted, entonces ¿sabe qué? Solamente piense que inmediatamente el enemigo toma posición. Muere espiritualmente, vive carnalmente, pero va a morir también carnalmente. Y si así persiste, un día se va a mirar allá en el lago de fuego eterno. Eso es lo que dice la palabra. Amén. ¿Cuántos están todavía conmigo? Aleluya. Déselo si es para Dios.
Los discípulos tuvieron que luchar por lo demandado por Dios. Es una lucha. Si usted, mira, sabe que aquí todos tenemos que luchar por algo. Yo no sé si para usted sea una lucha, pero levantarme temprano para ir a trabajar para mí es una lucha continua. Y si no trabajo, dice que la palabra de Dios así estableció, dice, si no trabajas no comas. Pero le voy a decir que sabe que es una lucha continua de continuamente levantarme, y no me es agradable, esta carne no le es agradable levantarse para ir a trabajar. Pero digo, ¿sabe qué? Muchas veces yo me esfuerzo para ir a trabajar y trato de no faltar lo menos que se pueda, porque sabe que mi reputación también en el trabajo cuenta. Si en el trabajo trato de luchar de no faltar, para Dios es más especial. ¿Sabe por qué? Porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Piense lo que le digo, porque si usted se esfuerza para su trabajo, ¿por qué no se esfuerza para Dios? Si se le hace difícil para usted venir a la iglesia, les quiero decir que piense cuando va a trabajar, es muy agradable tempranito, donde en veces hasta hielo hay allí. Pero tiene que entrarle al trabajo. Aquí, ¿sabe qué? No tiene que entrarle y agarrar algo frío, o que usted, ya cuando llega aquí, ya llegó y se sienta a gusto descansar. Pero como es para Dios, ¿sabe qué? Muchas veces esto se nos hace mucho, pero para el patrón se nos hace hasta poco. Si quieres una hora más extra trabajo, el patrón está dispuesto. Si tienen que venir más temprano, a la hora que digas y puntualito. Pero para Dios, ahí como salga, Dios merece su asistencia, que sea de una manera que usted luche por una reputación de verdad delante de Dios, no delante de nosotros. Dios lo merece. Aquí el que poncha tarjeta no es el hermano o la hermana, no. Aquí Dios es el que mira desde su corazón, su mente, todo, desde que sale de su casa, con qué deseos viene de llegar. ¿De qué tan importante es Dios y qué tan seria es su manera de servirle a Dios? Los discípulos tenían una disciplina que, ¿sabe qué? Para ellos el vivir era de verdad Jesús. Amén. Para nosotros también debería ser lo mismo. Si somos discípulos de Jesús, ¿por qué no nos parecemos a esos discípulos? Amén. Gloria a Cristo Jesús. No se crea, en ese tiempo había una gran oposición. Hoy en día, ¿cuál es la oposición? La carne. También es una gran oposición. Si usted la mira, es una gran oposición. ¿Cuántos vinieron hoy arrastrando los botines para llegar aquí? Que apenas llegaron. Y algunos pudieran decir, y tenía el deseo de no venir. Porque Dios lo conoce. Dios lo conoce. No lo podemos engañar a Dios. Voy porque verdaderamente tengo que ir, pero sin ganas. No, qué hermoso es. Eso Dios no lo merece. Qué hermoso es que usted dijera, yo voy porque amo a Dios, porque Dios merece que yo esté allí para alabar y glorificar su nombre. Yo voy porque Dios es digno de que yo me esfuerce. Qué hermoso sería todo eso. Y les quiero decir que Dios de verdad no necesita nada de nosotros, y a la vez necesita mucho. Les quiero decir que como Dios está completo, pero también como Dios nos hizo a nosotros para que hiciéramos un trabajo para Él exclusivo, que fuéramos un testimonio aquí en este globo terrestre, donde el nombre de Dios fuera exaltado de verdad en nosotros, para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gracias a Dios. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué, si somos la iglesia de Cristo, por qué no nos parecemos a la iglesia de Cristo? ¿Por qué nos parecemos? Les quiero decir que nos hemos nosotros conformado y somos irresponsables muchas veces. Y esto no le agrada a alguien que le diga la verdad, no le agrada, pero es una verdad que usted tiene que cambiar. Esa irresponsabilidad usted tiene que cambiarla por responsabilidad. La irresponsabilidad hay que cambiarla por responsabilidad. Ser responsables. Dios es bueno y merece este servicio. Dios nos paga bien.
Si nos cobrara cada respiración, ¿sabe qué? Estaríamos nosotros endeudados, no nos alcanzaría la vida para pagarle. Si nos cobrara cada palpitación de nuestro corazón, ¿sabe qué? Estaríamos nosotros endeudados. ¿Con qué le pagaríamos? ¿Qué le dijo el rey David? De lo mismo tuyo te doy, todo es tuyo. Aunque era el hombre más rico. Él dijo que de lo mismo el Señor le daba. En otras palabras dice, todo es tuyo. Tenía mucho David, pero de lo mismo de él dice, te voy a dar de lo mismo tuyo. Amén. Vaya al libro de Judas. Si puede, lea conmigo ahí. Capítulo 1 y verso 3. Miren, Dios mío. ¿Saben cuántas páginas escribí aquí? Son como 25 páginas más o menos. Y apenas una página hemos abierto aquí. La enseñanza es profunda, no vamos a alcanzar a llegar lejos, pero les quiero decir algo. Yo creo que mientras tengamos vida vamos a ir aprendiendo. Yo todavía, digo a mi esposa, hay ocasiones que para un tema, wow, hasta 45, 50 páginas tengo que escribir, para un tema. Dice mi esposa, pero ¿para qué platicas, para qué estudias tanto si nomás vas a usar poquito? ¿Sabes qué? Es que ya cuando le empecé quisiera saber el final del asunto, de qué se trata. Quisiera saber algo más de lo que Dios me está permitiendo aprender. ¿Y sabe qué? Y después continúo. Y hay algunas enseñanzas que ya, allí el asunto ya no me permite escribir más, ya está ahí, nada más, ¡pum! Digo, ¿qué pasó? ¿Tiene limitación eso? Pero sabe que todavía la enseñanza de Dios sigue profunda para enfrente. Amén. Antes de leer esto, pudiéramos leer nosotros el Salmo 98. Es un salmo muy hermoso que si usted mira lo que Dios hizo en el principio, allá podemos mirar qué planes Dios tenía para que usted y yo fuéramos salvos. Pero no, vamos a mirar aquí, ¿ok? Y les quiero decir esto. Cuando usted mire esto, mire, hay algunas cosas que no son incluso muy recomendables para muchos, porque muchos van a tratar de dialogar y discutir conforme lo que piensan y lo que ellos tienen en su cabeza. Esto le estoy diciendo porque si usted un día dialoga y quiere usted de alguna manera dialogar, porque no voy a decir que contender, dialogar conforme a lo que está escrito, y si usted no conoce la doctrina de Cristo, ¿de qué manera usted va a dialogar de la doctrina de Cristo si no la conoce? Métale tiempo para que usted aprenda y usted sepa de qué se está tratando la conversación. Porque no se deje guiar por lo que escuchan por ahí algunos. Oiga, esta palabra a lo mejor no la entienden, pero ojalá y la entiendan. Algunos indoctos. Porque eso es lo que ha hecho. ¿Sabe qué? Escuchan el comentario, lo que dice alguien más y ni saben por qué lo dijo, ni tampoco saben la profundidad de lo que dijo. Y porque dijo aquella persona una cosa, también la piensan y la creen, y así se empieza a forjar un criterio propio. Pero les quiero decir que si usted se basa en lo que Dios dice, entonces podemos entrar en un diálogo y aprender. Yo no lo sé todo. Yo puedo aprender, y he aprendido incluso hasta de los niños aquí. Y usted, ahorita que estoy mencionando esto, usted puede aprender. Mire, ahorita estamos parados porque no hay cantos especiales. ¿Por qué? Por la indisciplina que se llevó a cabo aquí. Pero miren los niños, tenemos que aprender aquí. Pasan los niños, voy a cantar mi canto especial y le dan su canto y Dios los bendiga. Pero en veces nos pasamos aquí, queremos cantar un canto y queremos predicar y dar una enseñanza cuando va a cantar un canto. Entonces miren la indisciplina que tenemos nosotros aquí. Esto no es doctrina, esto no es la doctrina de Jesús. ¿Sabe qué? Concordaban en todo. Si usted quiere enseñar algo, para todo hay tiempo. Hoy me tocó a mí enseñar, pero cuando yo no estoy enseñando, ¿sabe qué? Yo me quedo quietecito. Es tiempo de aprender. Amén. Y tengo que aprender, tengo que poner mucha atención de lo que hablan. ¿Sabe qué? Aquí se han hablado cosas muy, muy interesantes, las cuales es una necesidad de que nosotros las aprendamos. Y si usted tiene un lápiz y un papel ahí, cuando algo usted no entienda, apúntelo. Y el que predicó, cuando se acabe la prédica, no interrumpa en medio de la prédica, pero cuando se terminó la prédica, pregúntele al hermano, no entendí esto, explíquemelo. Y no se deje guiar por lo que ellos creen.
Y si le dice yo creo, yo pienso, no, ¿qué Dios dice de lo que usted cree y de lo que usted piensa? Sea sabio. ¿Qué Dios dice de lo que usted cree? ¿Qué Dios dice de lo que usted piensa? ¿Qué Dios dice de lo que yo enseño aquí? Porque por eso es tan hermoso conocer la doctrina de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tenemos acceso todos. Y si nosotros somos sabios y si alguien me corrige aquí, que sea conforme a la palabra de Dios, ¿sabes qué? Tengo que estar dispuesto a aprender y decirle gracias. No lo voy a tomar como enemigo, porque muchas veces nosotros le decimos la verdad a alguien y nos toma como enemigos. Ya no sé si sabes que brother, y empieza a salpicar por allá. Vamos directamente, amén. Dice aquí el libro de Judas capítulo 1 verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, hay que mirar cuál es la fe. Porque no va a discutir usted por una fe que se tiene por ahí ahorita. ¿Sabe que le tienen fe hasta una veladora? Tenemos que ver de qué fe se está hablando, porque aquí está hablando de una fe genuina, una fe en Jesucristo, una fe donde su fe se somete a la palabra de Dios, donde mi fe se somete a la palabra de Dios. ¿Sabe que si nuestra fe se somete a la palabra de Dios, vamos a concordar con los apóstoles? El libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sabe que si usted mira antes de que los mandara a predicar, dice la palabra de Dios que los juntó a los 11 discípulos, eran 11, y les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ir. ¿A quién les mandó esa doctrina? ¿A quién les enseñó? ¿A quién les mandó ese mandamiento? A los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se equivocaron, porque hoy en día muchos no concuerdan con los apóstoles. De ahí empieza el asunto. Muchos no concuerdan con los apóstoles. Uno de los apóstoles escribió en el libro ahí en el 1 Corintios capítulo 11, dice que primeramente empieza diciendo que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Usted y yo tenemos una cabeza que es Jesucristo. La mujer tiene una cabeza que es el hombre. Y dice, la palabra dice: cuando ore o profetice, cúbrase su cabeza. Pero ¿sabe qué? Ya para muchos ya se brincaron hasta el final. Juzguen ustedes, se metieron de jueces. ¿Qué quiere decir que no tenía cabello cuando le dijo cúbrase su cabeza? Tenía su cabello. Pero ¿por qué le dice que se cubriera su cabeza si ya tenía su velo? Hay dos razones ahí. Dos razones. Pero para muchos esto es un dolor de cabeza. Y para muchos esto es una ofensa que yo les diga que Dios dice que se cubra la cabeza cuando ore o profetice la mujer. Especifica: cuando ore o profetice, cúbrase. Y si no se quiere cubrir, córtese su cabello, rápese. No un cortecito así sabroso, rico. Dice que se rape. Y dice: y si le es vergonzoso raparse, mejor cúbrase. Así dice. Dice: porque la mujer tiene que tener señal de potestad. Esa es una razón. Y la otra es porque por causa de los ángeles. O sea que hay dos causas que Dios las puso visibles. Pero para muchos hoy en día ya esto ya es una doctrina de religiosos, cuando Dios la dejó escrita. ¿Por qué no nos parecemos a los discípulos? Por desobedientes. ¿Por qué nosotros siempre le damos lo contrario a lo que a nosotros nos agrada? Por no molestar a nuestra esposa. ¿Sabe que esta es la cabeza del hogar? ¿Sabe qué? Dígale: ¿sabes qué? ¿Quieres agradar a Dios? De verdad, agrádale como Él dice. Y si no sabes qué, pues dale vuelo a la hilacha si tú quieres. Yo hablé con mi esposa y la verdad les dije: ¿sabes qué? Si le vas a dar un servicio mediocre a mi Señor, olvídate. Mejor ni le sirva, le dije. Así yo hablé con mi esposa. Y para mí yo necesito una mujer que sea de verdad, una mujer que se interese por lo de Dios. Yo hablé con mi esposa de esa manera, amén. Pero vamos a seguir aquí un poquito. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya fue dada a los santos. Ahora le voy a decir, aquí es otro punto.
Si usted está siendo santificado por el Espíritu Santo, cada una de las situaciones que va a confrontar, la va a confrontar con sabiduría, con entendimiento, no con ira y contienda. ¿Sabe qué? Y usted y yo estoy expuesto a aprender también. Que se me explique. Se me explique textualmente. Y ciertamente si nosotros tomamos una parte de la Biblia para nosotros cubrirnos con otra, ¿sabe qué? Entonces nosotros vamos a definitivo a traer una controversia. Ciertamente les quiero decir que hay cosas y normas. Usted y yo somos el ejemplo para los de afuera. ¿Cuál es la diferencia aquí? Si usted y yo no venimos diferentes, y no es que seamos diferentes en su totalidad como para hacernos sentir que somos más que alguien, sino es por la gracia de Dios, para agradar a Dios. Amén. Verso 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos un poquito adelante aquí. Aquí empieza, porque sabe que aquí de este versículo también vienen otras cosas. Todavía nosotros, miren, no entramos ni siquiera a lo que les dije yo, porque dice, y Dios dijo por medio del profeta. Y todas esas partes vamos a mirar que le quitaron partes, ¿ok? El nombre de Jesucristo, ¿sabe qué? Quedó establecido para toda la iglesia como un hombre de poder, para nosotros poder reprender todo lo que se exponga o se oponga a la verdad de Dios. Amén. Verso 5 dice: mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo del Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esta parte les quiero decir que los que salieron de Egipto creyeron en parte. Y si usted mira, le creyeron a Jesús, le creyeron a Dios. ¿Sí puedo decir Jesús? Le creyeron a Jesús. Los que piensen que no es Jesús desde el principio, estamos hablando de dos dioses. Porque Dios ha sido desde el principio. Vamos a mirar también la roca reprobada. Después, si Dios nos permite, en otra parte que hablemos de esto, para que usted mire solamente cómo Dios desde el principio ha sido uno y uno su nombre. Amén. Todo eso también lo vamos a mirar. Pero hay cosas que también, aún los que estamos en el nombre, tenemos que aprender. ¿Sabe por qué? Porque no lo sabemos todo. Y si a alguien no le gusta lo que se está enseñando conforme a la palabra de Dios, entonces que la quitemos. La palabra de Dios, hay que quitarle el asunto. Si tiene el poder para quitarle, quíteselo. Ahora, si vamos a nosotros a mirar las cosas como Dios las dice, y de alguna manera nosotros configurar que Dios nos está dando a nosotros las revelaciones por medio de la palabra, porque no es a través de lo que pensemos, es a través de lo que Dios recibió, lo que Dios les dio a los discípulos y recibieron para que ellos enseñasen. Amén. Verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea que aquí ya tenemos un evento donde Dios no pasó eso por alto. Aún en el tiempo pasado miramos que tuvo consecuencias el ir contra la voluntad de Dios. Entonces, todo esto que estamos hablando para usted y para mí es parte de un propósito para que lleguemos al punto de lo que tenemos que llegar. En sí, Dios ha hecho algo ya para que usted y yo vivamos una vida conforme a la palabra de Dios. Ya se abrió. Antes no tenía acceso usted a tener una Biblia en su mano, ahora lo tiene. ¿Por qué no escudriñarla? ¿Por qué no mirarla? ¿Por qué nosotros no pedirle a Dios la dirección de esa palabra para poder estar unidos, unánimes en el mismo propósito? Cuando Dios lo abrió para que todos tuvieran ese acceso. La palabra de Dios antes estaba hermetizada. ¿Sabe qué? Porque tenía el control del enemigo. ¿Sabe que nadie podía tener una Biblia en su mano? ¿Sabe qué?
Y aún los que no tenían la Biblia como prioridad en la enseñanza, sino, ¿sabe qué? Incluso por eso se levantó ese evento de la Santa Inquisición. ¿De santa qué tenía? Nada. Y sabe que sometieron a multitudes, generaciones. Le voy a decir que eso no era algo que estaba establecido por Dios, sino era en sí, era una religiosidad satánica. Y fue una religiosidad satánica, por lo cual mataron tanta gente en tiempo de gracia. Y de eso no se habla. Hay un lado oscuro ahí que no quieren ni que se mencione. Ahora le quiero decir, aquí también entre nosotros hay un lado oscuro que no queremos que ni se mencione. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya por gracia salimos de todo eso. Allá también por gracia salieron de todo eso, pero de todas maneras, si usted no se somete conforme a la palabra, está perdido igual que antes. Si alguien no se somete conforme a la palabra, está perdido igual que antes. Para que pueda hacer esto de verdad en nuestra vida, tenemos que vivir conforme dice la palabra de Dios. El libro de Juan nos enseña: el que cree como dice la palabra, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces, como dice la palabra y como está establecido por Dios, los discípulos a nosotros nos son un espejo. Ese espejo a seguir. Todo este libro todo este capítulo 1 del libro de Judas, sabe que todo este capítulo tiene una enseñanza todavía para nosotros muy poderosa. Verso 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores, dice, mancillaban la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Les quiero decir que todo este capítulo 1 del libro de Judas, escudriñalo porque vamos a seguir después. Y les quiero invitar a que ustedes se tomen el reto de mirar y que nosotros cada día nos parezcamos a los discípulos de Jesús. Va a haber un punto, les quiero decir, vamos a tener la oportunidad de aprender cosas que realmente nuestro Dios tiene planes para que el nombre de Dios sea exaltado en la obra que tiene en su vida, en mi vida. Y esta obra, ¿sabe qué? Se va a ir moldeando al orden de la palabra, si usted es obediente a la palabra. Si yo soy obediente a la palabra. Pero si no, ¿sabe qué va a pasar? También vamos a desistir y vamos a rechazar la verdad de Dios. Porque hay cosas que usted y yo tenemos que hacer para agradar a Dios. Y si usted y yo no las queremos hacer, ¿sabe qué? Vamos a tener la oportunidad, pero también si no, vamos a tener de alguna manera el proceso de un sufrimiento también, porque ¿sabe qué? Esto nos lleva a sufrimiento. Nosotros no podemos contender contra Dios. Recuerde que los mismos ingratos, aquellos que agarraron a Pedro y a Juan, lo que le dijeron entre ellos mismos, lo que le dijeron a los sacerdotes y al Sanedrín, le dijeron: no vaya a ser que estemos contendiendo con Dios. ¿Sabes qué puede hacer? ¿Sabes que si esto es de Dios, va a permanecer? Pero si no, ¿sabes qué? Se va a desvanecer. Ya se han levantado otros con este movimiento. Y yo lo mismo les digo aquí: si nosotros somos de Dios, vamos a permanecer. Estoy diciendo eso porque muchos de los que están aquí incluso puede hacer que tengan en mente: no, ya me cansé de servirle a Dios. Y este es el punto. Usted piense, porque Dios mismo a usted lo lleva a la palabra. Si no es de Dios, sabe que usted, por mucho que se esfuerce, va a terminar colgando, como luego dicen ahí, colgando los tenis. Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vayamos alcanzando en la dirección que llevamos hacia la vida eterna. Amén. Y si usted y yo vamos caminando en esa dirección, piense que va a encontrar obstáculos. Y esté dispuesto a dialogar. Esté dispuesto a estar abierto a usted no discutir ni pelear, sino dialogar el caso y presentar la sana doctrina. ¿Sabe qué hermoso es que alguien a mí me llame y me diga: ¿sabes qué? Yo quiero platicar contigo de estas cosas. Qué hermoso es que yo voy a poder decirle: ¿sabes por qué no nos parecemos a la iglesia de Cristo? Voy a tener la oportunidad de decirle: ¿por qué hacemos diferente a la iglesia de Cristo? ¿Por qué queremos vivir una vida diferente a la iglesia de Cristo?
Hay muchas cosas aquí que sabe que a muchos no les agrada, sobre todo cuando no se quieren someter a la sana doctrina. Pero qué hermoso va a ser poder dialogar esto con entendimiento. Les quiero decir que todo Dios lo tiene en ordenanza, la cual no ha cambiado. Es el mismo Dios, es el mismo Creador, no ha cambiado. Y ese Creador demanda que nosotros seamos siervos útiles para su obra, que seamos siervos fieles en su obra, que nosotros de verdad amemos la verdad. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Dale un aplauso al que vive y reina para siempre. Hay muchas cosas aquí que nos faltaron por hablar. Toma en cuenta que vamos a tener que llegar a todo eso cuando Dios dijo a través del profeta fulano, a través del profeta sutano. Y toma en cuenta porque sabe que usted sabe que se le van a abrir los ojos de muchas cosas y que usted todavía a lo mejor tiene en mente que dice, pero ¿cómo puede ser eso? Porque Dios lo dijo para que se cumpliera lo dicho por el profeta. En otras palabras lo dijo y se cumplió. Muchas cosas vamos a mirar que están cumplidas y otras se están cumpliendo. Y otras las vamos a conocer a través de la palabra. Y esta palabra para usted y para mí es la que nos da vida. Miren, van a decir que por lo que tengo escrito ahí, pero si gustan vamos a usar la pura Biblia para que vean todo lo que está escrito aquí y no vamos a ir texto por texto. Vamos a ir a los textos más claves, más firmes, y vamos a mirar cómo los discípulos concordaron en todo. Y muchos de los que estamos aquí todavía, incluso nosotros, en vez de decirle a alguien que se arrepiente y se bautice en el nombre de Jesús, nosotros participamos con los que no tienen el nombre. Y no es que no debamos de participar, no, es que debemos de participar, pero compartir la verdad. Decirles que hay un nombre que es sobre todo nombre. Y hay un hombre que es el único en el cual tenemos nosotros el acceso a la salvación. Está escrito por Dios de una manera textual que dice, y no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. ¿Por qué? Si somos la iglesia de Cristo, hay que levantar esa palabra, merece que sea exaltada para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Si nuestro hermano Pedro no se ha entregado a Cristo, le invitamos también que piense, Dios tiene un propósito para su vida. Y el propósito es de que Él conozca y que ese nombre sea invocado en su vida. Amén. No sé cuántos de ustedes estén dispuestos a venir aquí al altar. Pero si usted está dispuesto, Dios aquí tiene un presente para usted. Solamente piense que ese presente se pueda quedar aquí.